el link. Bueno, listo. Aquí ya estamos viendo la pantalla. Hasta el momento, nosotros hemos visto en el curso todo lo que tiene que ver con tablas para datos agrupados y sin agrupar. Pudimos hacer la tabla de frecuencias, sacar la marca de clase, la frecuencia absoluta, que en esta columna hubo algunas dificultades en sus compañeros, en algunos compañeros, porque en Windows cambian mucho los comandos, ¿sí? A veces los teclados están desconfigurados, uno no se ha dado cuenta, y pues eso genera que la fórmula, la de frecuencia y la selección de los datos como que no funciona. Entonces lo pone a uno a sufrir porque no da la suma de las frecuencias absolutas. Supera a veces los 50 datos, a veces da los mismos 50 datos. Bueno, para el caso de este ejemplo, ¿no? En el taller que eran 100, entonces supera los 100, a veces da lo mismo 100, pero uno a simple vista se da cuenta que los datos no corresponden y todo eso empieza a afectar. Entonces, para hoy, pues lo primero es mencionarles que hay otra alternativa a ese comando que se llama contar sí conjunto. Entonces, cuando uno tiene acá, voy a borrar los datos. Voy a eliminar acá este relleno que no me interesa. Listo. Cuando uno borra la frecuencia absoluta, pues obviamente todo lo demás aquí empieza a cambiar porque partimos de ese dato. Cuando no funciona la fórmula de frecuencia, entonces lo que hacemos es darle igual. Buscamos una función que se llama contar sí conjunto. Y aquí en el proceso, entonces, vamos a seleccionar los rangos. El rango ya sabemos que son todos nuestros datos. Le damos punto y coma. Y aquí la fórmula es mucho más extensa, pero pues hay que ajustarla a esos valores. Insisto, solo hacer esto cuando no funcione la fórmula de la frecuencia que viene en Excel. Aquí lo que vamos a escribir es lo siguiente: comillas, el símbolo de mayor o igual, que lo encuentran en el teclado. Entonces, mayor, este es mayor, igual, ponemos el igual para que nos tome los valores extremos. Comillas, la I anglosajona, y seleccionamos el valor mínimo del intervalo. Le damos punto y coma. Ahora volvemos a tomar el rango, porque hay dos criterios definidos para el valor máximo y el mínimo, y todos se ajustan al rango que son nuestros datos. Entonces, seleccionamos el dato, ahora volvemos a abrir comillas, ahora ponemos menor, igual, para que tome los valores extremos, comillas, la I, y seleccionamos el dato del valor máximo. En este caso, como la fórmula lo está impidiendo, entonces yo lo voy a escribir como E12, que es donde se encuentra. Cierro paréntesis, pero debo fijar, para que no vaya a haber problemas, debo fijar donde escribí los rangos, donde seleccioné todos los datos. Y ahí le doy Enter. Fíjense que nos vuelve a salir el mismo valor cuando le damos Enter. Y no basta sino con arrastrar los datos para tener el mismo conteo. Sí, esa es la segunda opción que tenemos con respecto al cálculo de la frecuencia absoluta. Otra alternativa, otra fórmula, digamos que nos puede llegar a servir y no la trabajamos la semana pasada. Cuando tenemos muchos datos, por ejemplo en este caso los 100, cada vez que decimos rango, todo eso, entonces es bueno que la grabemos, ¿sí? Que grabemos nuestra fórmula, nuestros datos. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer acá. Estos son calificaciones, entonces yo le voy a poner acá el nombre, voy a poner calificaciones.
Calificaciones. Voy a bajar el tamaño a la letra para que quede ahí de pronto más bonito. Entonces voy a ampliar acá un poquito esta celda. Listo. Resulta que en este ejemplo estamos trabajando calificaciones y cada vez que yo tomo acá el rango de datos me toca venir, ubicarme en este valor, darle control shift flechita hacia abajo, y si son más datos pues a veces me queda por acá, y entonces el proceso se vuelve un poco más largo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: vamos a dar acá 50, que es el primer valor. Voy a venir aquí a fórmulas, aquí donde dice fórmulas, en la parte de arriba, y le voy a decir definir nombre. Cuando le doy definir nombre, entonces, mire lo que me está diciendo. Calificaciones. Hay una columna que se llama calificaciones. Y aquí donde dice selección de datos, entonces los voy a modificar. ¿Por qué? Pues porque solo estoy seleccionando uno y necesito que sean todos. Y le doy Enter. Y acepto. ¿Eso qué implica? Que de aquí en adelante ya no tengo que seleccionar todos los datos, porque yo ya tengo una fórmula grabada en mi libro de Excel que tiene el nombre calificaciones. Lo que no se nos puede olvidar es el nombre, ¿sí? Porque entonces aquí lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, voy a calcular la media, de nuevo. Recuerden que la media es seleccionar la opción promedio del conjunto de datos, pero ya no voy a seleccionar todos los datos como hice antes, sino que voy a escribir calificaciones, y miren que aquí ya me aparece el nombre. Entonces ya Excel me está diciendo, yo sé que usted tiene unos datos grabados desde la celda A4 hasta la A53, y me calcula de una vez la media, sin necesidad de seleccionar todo el tiempo el conjunto de datos. ¿Listo? Entonces vamos a recordar un poquito qué es la media, el promedio. ¿Qué es el promedio? ¿Qué fue lo que dijimos que era el promedio, muchachos, la semana pasada? ¿Qué dijimos que era el promedio? La media. La media es el mismo promedio, pero ¿qué significa esa medida de tendencia central? Cuando calculamos la media, ¿qué nos está indicando ese valor con respecto a los datos? Estas medidas se llaman medidas de tendencia central. Entonces buscan hacer una comparación de los datos con respecto al valor, a los valores centrales. Entonces existen tres valores centrales, ¿sí? La media, la mediana y la moda. La media o el promedio es el valor central que sale de la suma de todos los datos dividido en el total de los mismos. Me explico. Si nosotros no estuviéramos utilizando Excel, sino que estuviéramos con lápiz y papel, ustedes en este momento, para calcular la media, lo que hubieran tenido que hacer es empezar a sumar dato por dato, o sea, 50 más 62 más 73 más 78, todo esto, sumar todos los datos. Como estamos hablando de datos agrupados, cada dato de estos, multiplicarlos por la marca de clase, ¿sí? Por su marca de clase, una cosa terrible, y dividirlos en el total de datos, es decir, en 50. ¿Sí? Si fueran datos sin agrupar, sumo todos, divido en 50. Cuando son datos agrupados, se tiene en cuenta la marca de clase, pero al final también se divide en 50.
y eso nos da el valor medio que nosotros le llamamos promedio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen dos calificaciones que tienen el mismo peso porcentual, una es de 1 y la otra es de 5, para saber el promedio, ustedes suman 1 más 5 y lo dividen en el total de notas, que en este caso serían 2, entonces sería 6 dividido en 2 y el promedio sería 3, ¿sí ven? Ese sería el promedio. Una nota es de 1, la otra es de 5, el promedio fue 3, nos está indicando el comportamiento medio, pero ninguno de los datos que tenemos ahí era técnicamente un 3. Ahora bien, la mediana lo que busca es encontrar el valor central después de organizar todos nuestros datos de menor a mayor, ¿sí? Que eso es posible hacerlo, organizar los datos de menor a mayor, entonces elegimos el valor central, que está justo en el centro, y ese valor es la mediana, entonces nos está diciendo que aquí en este caso, en el 75, hay la misma cantidad de datos antes que el 75 que después del 75. Entonces estamos mirando el comportamiento de acuerdo al número de datos y a la organización de los mismos. Eso es lo que hace la mediana. Y la moda es el dato que más se repite en nuestro conjunto de datos, ¿sí? Cuando hacemos datos agrupados, pues aquí es difícil encontrar, es que la frecuencia absoluta dijo que acá era 13, entonces la moda es este intervalo. Sí, puede que la moda esté en ese intervalo, pero como son datos entre 74 y 81, no podemos decir únicamente, sí, la moda es entre 74 y 81, no nos está dando el valor exacto. Mientras que aquí, con la fórmula de la moda, sí nos está diciendo que el dato que más se repite en nuestro conjunto de datos es 75. Entonces, esa caracterización a partir de las medidas de tendencia central es lo que nos permite a nosotros interpretar la información, porque en últimas Excel facilita el trabajo, pero no interpreta. Y aquí lo importante es eso, que podamos nosotros interpretar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestros datos? Cuando nosotros venimos, vamos a calcular la mediana para recordar ese proceso, entonces igual, mediana, vamos a buscar acá donde dice mediana, y seleccionamos los datos, y en este caso se llaman calificaciones, y le damos Enter. Para la moda, entonces le damos igual, buscamos donde dice moda o moda 1, cualquiera de las dos, vamos a buscar donde dice moda, y seleccionamos los datos que se llaman calificaciones, y le damos Enter. Y aquí ya estamos obteniendo nuestro resultado. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer ahí? En este caso, estamos diciendo que el promedio de calificaciones es de 74.36, pero la mediana, el valor central, es 75. Y fue la nota, ese 75 precisamente, fue la calificación que más se repitió. Entonces, ¿esto qué nos está indicando a nosotros? Que miren que el promedio está por debajo de la mediana, ¿sí ven? Y cuando el promedio, la media, está por debajo de la mediana, significa que las gráficas están inclinadas hacia la izquierda. ¿Listo? Hacia la izquierda. O sea, algo similar a lo que ocurre acá. Con respecto a un eje de simetría, se mueven hacia la izquierda. Pero cuando la media es más grande que la mediana, que a veces ocurre, ¿sí? Entonces, en ese caso, podemos decir que la gráfica se inclina hacia la derecha. Y algo que ocurre pocas veces es que las tres sean iguales. En este caso, solo dos son iguales. Pero cuando las tres son iguales, nos está diciendo que los datos son homogéneos. ¿Sí? Eso es una muy buena interpretación que se hace de esos valores. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a mirar los valores de la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, que funcionan como medidas de dispersión para analizar
mucho mejor el conjunto de datos porque a veces estos datos no son confiables. ¿Por qué no son confiables? Porque como tiene que ver con los datos centrales, a veces los datos extremos generan una interpretación errónea. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía ahorita, una persona tiene una evaluación en 5 y otra en 1. Son evaluaciones con picos extremos. Y el promedio dice que es 3. Pero si se fijan el comportamiento del estudiante en las evaluaciones, no es propiamente un 3. ¿Sí? Nunca obtuvo un valor así. O fue muy bueno o fue muy malo. ¿Sí? Otro ejemplo. Este es más sencillo. Si sacamos el promedio, por ejemplo, de 2 personas con respecto a pollo, que tienen comida. ¿Sí? Entonces, hay una persona que tiene un pollo para comer y el otro no tiene nada para comer. Si sacamos el promedio, nosotros podríamos decir que cada persona tiene medio pollo para comer, y no es cierto. ¿Sí? Lo que estamos hablando ahí con respecto al promedio no es una buena interpretación de los datos porque realmente lo que nos está mostrando es un índice de desigualdad enorme, que mientras hay uno que lo tiene todo, hay otro que no tiene absolutamente nada, pero el promedio no nos está analizando eso, ni la mediana ni la moda nos permite analizar eso. A veces el dato que más se repite puede ser un valor muy extremo, pero la media puede ser más baja, es decir, que también hay varios datos, quizás no se repite el mismo, pero hay datos menores que, que son muchos más en conjunto y entonces hace que disminuya el promedio a pesar de que la moda es un valor alto. ¿Sí? Eso influye mucho. O, por ejemplo, cuando hacemos análisis o revisamos el análisis que se hace del nivel de ingresos de los colombianos, entonces pueden llegar a decir que el promedio de los ingresos es de 2 millones de pesos. Pero lo que estamos analizando, o sea, cuando dicen que el promedio son 2 millones de pesos, tiene que ver con que hay gente que tiene muy buen poder adquisitivo, mucho dinero, y hay otros que ganan muy mal, pero en promedio, entonces estamos en 2 millones. Para poder analizar eso bien, ¿sí? Tener más confiabilidad en nuestros datos, y si son homogéneos o no, cuando hablamos de homogéneos es que estén muy cercanos a un valor, hablamos de las medidas de dispersión. Ahí es cuando hablamos de las medidas de dispersión, que nos permiten tomar decisiones, interpretar mejor todo lo que tiene que ver con la variable a estudiar. Eso lo vamos a ver ahorita. Por ahora, entonces, vamos con media, mediana y moda y vamos a hacer gráficos estadísticos. ¿Listo? Vamos a hacer 3 gráficos estadísticos. El primero que vamos a hacer nosotros, bueno, vamos a hacer 4 para que lo puedan hacer mejor. Lo que vamos a hacer nosotros, el primero se llama gráfico de barras. ¿Listo? Ese es el más común. El gráfico de barras, ese se hace usualmente para datos sin agrupar. Y se utiliza la frecuencia absoluta y los datos. ¿Listo? ¿De qué forma debe ir siempre relacionada? Nuestro eje X, que es la horizontal, debe mostrarnos las categorías, los datos. Y el eje Y, que es la vertical, nos tiene que mostrar la frecuencia absoluta. Entonces nosotros tomamos los datos, las 2 columnas, vamos a insertar y venimos acá a donde dice columnas. En este caso nos salen 2 series, voy a eliminar. Vamos a seleccionar datos, nos está mostrando 2 series, siempre hace eso, y entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminarla. Vamos a ver si ya sale. Lo voy a mover un poquito para ver si los datos efectivamente están bien. Fíjense que acá está diciendo 1, 2, 3, 4 y debería decir 9, 10, 11, 12. ¿Sí ven? Entonces vamos a buscar seleccionar datos. Ese seleccionar datos puede estar acá arriba, a la derecha, o dándole clic derecho también aparece el seleccionar datos. Lo que vamos a cambiar aquí es
Nuestros valores de Y, fíjense que acá nos está diciendo qué valores van en Y. Entonces, ¿qué valores van en Y? Ah, pues ya dijimos que van las frecuencias absolutas. Entonces seleccionamos las frecuencias absolutas. Y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, ¿sí ven que por eso me aparecían acá 1, 2, 3, 4? Porque no hay nada escrito ahí. Entonces, voy a seleccionar las etiquetas y yo quiero que salga las categorías, en este caso, eran las edades de los niños. Entonces le doy Enter y vuelvo y le doy Enter. Y ahí ya tengo el diagrama de barras. Me puedo ubicar sobre las barras, le doy clic derecho y le digo agregar etiquetas de datos. ¿Para qué? Para que él me muestre el valor de la frecuencia. Y pues le puedo cambiar el título, entonces aquí le pongo, este es el gráfico, le voy a llamar edades, estudiantes, grado quinto. Listo. Y voy a eliminar este valor, que no quiero que salga ahí esa serie, solo la gráfica. Listo. Y aquí yo ya tengo el gráfico, que es el histograma, perdón, el diagrama de barras, que es el que se utiliza para frecuencias absolutas en datos agrupados, sin agrupar. ¿Qué interpretación nos da el gráfico? Lo mismo de la tabla, pero a través de otra representación. Lo que nos está diciendo es que hay 4 niños que tienen 9 años, que hay 8 niños que tienen 10 años, que hay 11 niños que tienen 11 años y que hay 7 niños que tienen 12 años. Y entonces gráficamente nos está diciendo, mire, la moda era 11, el dato que más se repite en este caso. Y aquí la barrita más larga efectivamente tiene el 11. Entonces ahí nos está diciendo que efectivamente el gráfico representa muy bien los datos obtenidos. ¿Listo? Ese es el primer gráfico. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿No? ¿Alguien más? No, señor. Por ahora bien. Sí, bien todo. Listo. Ese es el gráfico para las frecuencias absolutas. Ahora vamos a hacer un gráfico para las frecuencias relativas. Ese gráfico normalmente es quizás el que más se conoce, que es el diagrama circular, le dicen diagrama de torta, y es el que representa los segmentos de esa circunferencia, los pedazos, deben ir en concordancia con nuestros porcentajes. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Venimos a insertar. Fíjense que por ahora no he seleccionado datos porque me va a tocar cambiarlos después. Y voy a seleccionar el diagrama y lo voy a hacer así medio en 3D. Listo. Y fíjense que ahí salió. Y estos datos que aparecen no tienen ninguna relación. ¿Por qué? Porque Excel, como no seleccioné datos, él automáticamente cogió toda la tabla. Pero no debe ir toda la tabla. ¿Qué debe ir? Debe ir la relación de la característica de mi variable, que en este caso son las edades 9, 10, 11 y 12. Perfectamente ustedes pueden hacer un diagrama circular para el color favorito. Entonces seleccionarían los colores que encontraron como favoritos y lo vamos a contrastar con nuestra frecuencia relativa. ¿Listo? Únicamente con nuestra frecuencia relativa. Entonces, como hay que cambiar los datos, venimos a seleccionar datos. Aquí en valores de Y, los valores de Y sabemos que son los porcentajes. Deben ser los porcentajes, entonces tomamos los porcentajes. Y en el eje X, que en este caso no hay ejes, pero digamos que él lo transforma en el diagrama circular como si fuera el plano en donde está el diagrama de barras, vamos a tomar nuestras etiquetas, que son las que quiero que salgan, y le damos Enter. Y aquí, fíjense que ya nuestro diagrama tiene 4 segmentos.
¿Por qué son 4? Ah, porque tenemos 4 categorías. Y las categorías, aquí nos está diciendo el color. El color azul representa la edad de 9 años. El color naranja, los que tienen 10 años. El color gris, los que tienen 11 años. Y el color 12, que es este color, como amarillo. Le cambiamos también acá el título al gráfico. Entonces decimos que en este caso vamos a decir que hay ¿qué porcentajes son los que vamos a trabajar? Entonces le decimos porcentaje de edades. Voy a dejar así en mayúscula. Porcentaje de edades estudiantes de quinto. ¿Listo? Esto se le puede cambiar, ¿sí? Ya la parte estética, pues ustedes creo que son mucho mejor que yo para eso. Mejores. Pero fíjense que aquí, así como está, alguien diría, pero es que toca ubicarse en el gráfico. Cuando yo me ubico en el gráfico, él me va diciendo el porcentaje. Entonces siempre es bueno en estos gráficos que le demos clic derecho y agregar etiquetas de datos. El gráfico se hace un poquitico más pequeño, pero nos está mostrando el porcentaje. Entonces, fíjense, acá, en el color gris dice 36.67%, y él nos está diciendo el punto 11. Ah, claro, los que tienen 11 años. Este valor, 26.67. Los que tienen 10 años. Y fíjense que esto que estamos haciendo, lo que nos está ayudando a hacer Excel, es hacer gráficos más bonitos, recolectar más rápido la información, organizarla, procesarla, encontrar unos valores, pero no toma decisiones. Insisto, insistiré con eso. O sea, la actividad no solamente se va a basar, muchachos, en, sí, ya hice el trabajo en Excel y ya lo envié. Sin una sola interpretación, no sirve de nada. ¿Por qué? Pues porque son datos muertos. Entonces uno debe tomar, por eso en el taller hay una fase que dice, interprete los resultados. La semana pasada hablábamos qué significa la frecuencia absoluta, pero qué significa cuando mencionan algo de la frecuencia absoluta acumulada, o de la frecuencia relativa, de la relativa acumulada. Con las gráficas también podemos hacer lo mismo. ¿Listo? Esos son los dos gráficos que les recomiendo para las frecuencias, las tablas de datos sin agrupar, ¿sí? Un diagrama de barras y un diagrama circular. Uno con frecuencia absoluta y el otro con frecuencia relativa. ¿Listo? Para los datos agrupados, entonces aquí vamos a hacer dos gráficos. ¿Listo? Uno se llama histograma y el otro se llama polígono. Los dos van a relacionarse con la frecuencia absoluta. La diferencia, el histograma son unas barras pero que están pegadas. ¿Por qué deben ir pegadas en el histograma y por qué no usamos lo que se llama diagrama de barras? Porque como acá en los datos agrupados son intervalos, fíjense que después del 57 viene el 58, después del 65 el 66, entonces no tomamos valores únicos, sino que tomamos un conjunto. Y al ser así continuos, ¿sí? Digamos que continuos, porque vienen pegaditos, debemos también en la gráfica seleccionarlo de esa forma. Es decir, no pueden quedar estos espacios que aparecieron, muevo un poquito esto acá, que aparecen acá, que del 9 al 10, claro, porque es que nadie tiene 9.1 ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se realiza el histograma de frecuencias? Es muy fácil. Es muy parecido al diagrama de barras, pero le hacemos un ajuste después de seleccionar los datos y todo. Entonces venimos a insertar. Venimos a insertar. Ahora sí, ya apareció. Aquí ya vamos en lo mismo. Listo. Ahora sí ya les aparece insertar. Y venimos acá a un gráfico normal. Obviamente ahí no pasa nada porque yo casualmente tenía seleccionada la moda, entonces me está mostrando una barra con la moda de 75, pues ese gráfico no tiene sentido.
Entonces, de nuevo, seleccionar datos. Voy a venir acá con clic derecho para que ustedes también lo encuentren. Seleccionar datos. Y en este caso, entonces, vamos a decir, bueno, acá, valores de Y. Ah, listo, los valores de Y. ¿Qué quiero que salga en Y? Las frecuencias absolutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la vertical. Y esto va a ser como en un plano cartesiano. Entonces voy a seleccionar todas las frecuencias absolutas. Y le doy Enter. ¿Qué quiero que salga en la etiqueta del eje X, la horizontal? Aquí no voy a tomar ni el máximo ni el mínimo, y como no tengo dato específico porque es un intervalo, lo que hago es tomar la marca de clase. Por eso es importante calcular la marca de clase. Y la seleccionamos y le damos Enter. Entonces ustedes dirán, ah, pero eso es un diagrama de barras. Por ahora, sí. ¿Sí? Aunque miren el nombre que tiene, moda, ¿sí? Y eso pues no es cierto. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiarle ese nombre porque no va ahí. Es histograma de, esto es calificaciones del curso. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Señor. Listo, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el histograma? Fíjense en lo que viene. Me ubico sobre cualquiera de las barritas. Le doy clic a cualquiera de las barritas. Y entonces ahí se va a notar cómo se selecciona. Ahora sí, listo. Yo voy hablando y a veces la imagen se queda un poquito. Cuando hago eso, le voy a dar clic derecho, después de seleccionar las barras, clic derecho. Y voy a venir acá a donde dice formato de serie de datos. ¿Listo? Formato de serie de datos. Y entonces eso va a desplegar todo un panel. Y vamos a venir aquí a donde diga ancho del rango. ¿Listo? Ancho del rango. Y en ancho del rango, fíjense que estaba por acá separado, lo dejamos en 0. Y ahí ya nos convirtió todo en un histograma. Cerramos aquí y ya tenemos nuestro histograma. Entonces la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma es que las barras en este caso van pegadas porque estamos trabajando con respecto a intervalos. Y fíjense que acá el valor es la marca de clase. Por eso aparece justo en la mitad de cada barra. Porque sabemos que es el valor que está entre este puntico y este puntico, sería 53.5, entre estos dos extremos 61.5 y así por el estilo. Entonces ahí tendríamos nuestro histograma. ¿Ahí van bien? Porque ustedes van a tener que hacer esos gráficos también, ¿no? Los 4 tipos de gráficos que estamos viendo. En los datos sin agrupar. Uy, profe, se le escucha. ¿Se escucha cortado? ¿Ahora sí me escuchan mejor? No, profe, se le escucha bastante cortado. Sí. A ver, voy a mover un poquito acá el micrófono. Me dicen si ya mejoró. Sí, ¿Empeoró? ya, profe. ¿Ya mejoró? Bueno, listo. Entonces, les decía que ustedes van a tener que hacer estos 4 gráficos. Ustedes dirán, ¿cuáles 4 si hemos hecho 3? Ya vamos a hacer el cuarto. 2 para las tablas que tienen de datos sin agrupar, que son las cualitativas y las preguntas que le hicieron a sus compañeros. Todas esas son datos sin agrupar. Y los 2 ejemplos que están en este archivo, pues le van a hacer el histograma y el polígono de frecuencias. Pero necesito que me digan si quedó clarísimo el histograma. Sí, profe. Para mí sí. ¿Sí? ¿Todos? Parece que sí, ¿cierto? Entonces, para hacer el polígono,
Yo voy a hacer todo el proceso, pero la primera parte es igualita al histograma, ¿vale? Pero lo voy a hacer completo, pues con eso reforzamos. Entonces vuelvo acá a insertar. Voy a venir acá a diagrama de barras. Fíjense que estoy dando diagrama de barras. No sé dónde apareció, porque no apareció. Voy a seleccionar acá un dato para que me salga más rápido. Listo, ahora sí. Y pues ese gráfico no tiene ningún sentido para nosotros porque está seleccionando solo los títulos, pero lo hice para poder cambiar los datos. En este caso, se puede eliminar acá todas estas series que no me interesan. De pronto a ustedes no les aparece nada de eso. Entonces lo que hacemos acá, valores de Y. Voy a hacer el mismo histograma. Ah, bueno, entonces intervalo de rangos. Voy a devolver. Voy a dejar acá esto, para que no se me vaya el título. Voy a cambiar acá los valores de Y. Valores de Y, entonces lo mismo, nuestras frecuencias absolutas. Valores de X, nuestra marca de clase. Y si hay que eliminar las otras series, las eliminamos. Ahí no hay problema. Listo. Entonces ahí quedaron. Voy a venir acá a seleccionar. Y voy a empezar a eliminar las otras. Todas esas barritas que yo, por no seleccionar un dato numérico, sino por ubicarme sobre la categoría, me generó unas series que las puedo borrar perfectamente. Y entonces aquí ya me quedó primero mi diagrama de barras, ¿sí? Entonces fíjense que el nombre dice intervalos y pues ese no es el nombre. Entonces aquí le vamos a poner polígono de frecuencias de estas son calificaciones. Listo. Aquí estamos bien. Y lo que vamos a hacer, muchachos, es una cosa muy simple. Fíjense que el polígono obviamente no tiene barras. El polígono lo que nos muestra es como una línea, ¿sí? Entonces es como si hiciera una montañita en este caso, ¿sí? Que toma las frecuencias de cada uno. Entonces aquí sube y sube, y acá vuelve y baja y baja. Lo que hacemos es cambiar tipo de gráfico. Venimos acá, arriba a la derecha dice cambiar tipo de gráfico, o también podemos venir sobre el gráfico, darle clic derecho, es decir, cambiar tipo de gráfico, y le damos líneas. Y cogemos el primero. Y listo. La primera línea, le damos Enter, y ahí ya tenemos nuestro polígono. Le damos agregar etiquetas para que nos muestre los valores. Fíjense que eso parece como cuando en el tour ponen los premios de montaña y la etapa como es. ¿Sí? Básicamente lo que hacen ahí para mostrarnos si hay montañas, si es plano, es un polígono. Es un polígono de frecuencia, simplemente. Entonces, tiene que ver con las frecuencias absolutas, su comparación con la marca de clase, pero nos ilustra en forma de línea, mientras que las barras, pues como su nombre lo indica en el histograma, viene en forma de barras. ¿Está aquí alguna pregunta? ¿Quieren que repita algún proceso o ahí van bien? Ustedes me dirán. Voy a cambiarle el color. Profe, Sí, dime. de ahí cuando uno está haciendo la tablita, le aparecen los otros diseños para las líneas. ¿Necesariamente tiene que ser ese primero o se puede escoger cualquier otro? Y es ese, el primero. Porque en el otro lo que se busca hacer son comparaciones. Entonces les va a pedir otra serie, ¿sí? Para cruzar datos. Y en este caso solo estamos analizando una tabla de frecuencias. Ah, ok, gracias. Entonces se sugiere que siempre sea esa primera.
¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, voy a asumir que, mejor dicho, que estoy explicando súper bien y entonces todos me están entendiendo. Aquí tenemos también otro color. Este está como chévere. Ese color está más bonito. Dejémoslo así. Ya tenemos entonces nuestra parte gráfica. Y a partir de la gráfica también nos pueden hacer a nosotros preguntas. En este caso, fíjense que la mayor frecuencia se encuentra en ese intervalo cuya marca de clase es 77.5. Y ahí ya nos están indicando eso. El valor con menos frecuencia en cuanto a calificaciones, fíjense que por acá hay una calificación muy alta, pero solo hay una. Entonces, si uno mira estos datos, los datos están muy concentrados acá en la mitad, ¿sí? Están muy concentraditos en la mitad. Y eso era lo que de lo que les quería hablar con respecto a la media y la mediana, ¿sí? Fíjense cómo la estadística, si nosotros no sabemos interpretar, muchachos, ojo con esto que es valioso porque su formación les va a permitir, les va a dar para estar interpretando esta información todo el tiempo. Si ustedes no analizan toda la información que se genera, estamos en la sociedad de la información, pero también de la desinformación, precisamente por lo mismo, si no analizan, muchachos, caen en trampas, caemos en trampas, ¿sí? Entonces, cuando en el país, todos conocemos la realidad del país, pero nos damos cuenta que los gobiernos de turno constantemente salen diciendo es que la economía creció un 1%, un 2%, un 3%. Según cifras del DANE, la economía creció, pues las cifras están mal interpretadas, es decir, nos dicen las verdades a medias. Pues claro, subió con respecto al promedio, pero técnicamente lo que nos están diciendo con esas cifras es que la gente que tiene mucho dinero está aumentando su riqueza. Y es tan significativa la riqueza de ellos, tan grande el aumento, que los otros extremos nos estamos haciendo más pobres, casi no hay clase media, nos estamos haciendo más pobres, pero como los otros tienen mucha plata, en términos promedio, la economía crece, y no es cierto. La economía está creciendo para los bolsillos de unos cuantos nada más. Esa es la interpretación que se hace únicamente con estos valores, para poder encontrar con precisión si son homogéneos, qué tan cercanos están los datos con respecto a esos valores centrales, ¿sí? Qué tan cerca o qué tan distantes están los datos de nuestro estudio con respecto a estos valores de la media. Hablamos de la desviación típica y hablamos del coeficiente de variación. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Entonces, imagínense que ustedes les dijeran cuáles son sus ingresos mensuales. Entonces ustedes dicen tanto. Y después llaman a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y casi dueño de medio país, de hecho, de la cuarta parte del país, uno de los hombres más ricos del mundo. Y entonces a él le dicen, ¿y usted cuáles son sus ingresos mensuales? Y nombra esa cifra, que debe durar varios segundos, casi un minuto nombrando toda la plata que tiene. Y dice, o sea que en promedio los dos tienen, ¿sí? El promedio de plata de los dos es tanto. Entonces, según el número, resultan ustedes automáticamente siendo multimillonarios, porque lo promediaron con el dinero de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y no es así. Cuando miramos con respecto a la varianza, a la desviación típica y al coeficiente de variación, nosotros lo que vamos a notar en ese caso, muchachos, es que los datos están muy dispersos.
que en ese caso hay gente que gana poco, estaría por acá, y que hay otros que ganan muchísimo, pero no hay concentración, mucha concentración de datos en el centro, cercanos a nuestra media, a nuestro promedio, a nuestra mediana y a nuestra moda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con las medidas de dispersión. Realmente la que analizamos nosotros es la desviación típica. ¿Listo? Esa es la que analizamos. La varianza, nosotros la calculamos, pero la varianza no es que no sea importante, o matemáticamente hablando es muy importante, pero la varianza cumple una función que es la misma de la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué calculamos la varianza si la que nos sirve es esta? Pues realmente lo que estamos nosotros haciendo con el cálculo de la varianza en términos matemáticos, como va al cuadrado, es permitir que a la hora de hacer esas sumatorias en la fórmula, es lo que hace Excel en la fórmula cuando se eleva al cuadrado, hace que los valores no sean cero, ¿sí? Porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, si no eleváramos al cuadrado, a veces hay datos que pueden dar, como es una comparación con respecto a la media, y esa comparación puede ser o más alta o más baja, entonces pueden haber valores de la misma magnitud, pero unos positivos y otros negativos. Y se anularían, entonces diríamos varianza cero, y no existe la varianza cero, siempre debe haber un valor mayor que cero. ¿Listo? Entonces, esa es la función que tiene la varianza. Pero nosotros después le sacamos la raíz cuadrada, ya cuando evitamos ese problema matemático de que nos vaya a dar cero, y es la desviación típica. Y lo que nos están diciendo esas dos funciones es qué tan cercanos o qué tan distantes están los datos con respecto a la media. ¿Listo? ¿Qué tan distantes o qué tan cercanos están con respecto a la media? Y eso es lo que nos dice, si están muy alejados o están muy cerca. ¿Listo? Y el coeficiente de variación, ese tiene una fórmula. La fórmula del coeficiente de variación es dividir, yo la voy a escribir acá, la media dividido en la desviación. Es esa fórmula, media dividido en la desviación estándar. Esta división, muchachos, esta división de la media en la desviación nos da un valor. Y ese valor se interpreta como porcentajes. Entre más grande sea ese coeficiente de variación, más dispersión de los datos hay. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza, y esto es digamos que un análisis que se ha hecho durante mucho tiempo, cuando este porcentaje, como porcentaje, ese valor supera el 33%, los datos no son homogéneos. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Que cuando supera el 33%, podemos decir, no, esos datos son demasiado dispersos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a continuar. Ay, bueno, aquí, perdón, voy a cambiar acá algo. Desviación dividido en media. Ya, lo tenía al revés, disculpen ustedes. La desviación dividido en la media, que es la comparación de este valor, la desviación típica, en nuestra media. ¿Cómo vamos a calcular eso? Entonces, es muy sencillo. Para la varianza, le vamos a dar igual y vamos a buscar una función que se llama vara. ¿Listo? Porque es que hay una que es, voy a borrar aquí la A, esta es la varianza, la que dice P es poblacional, esta es la muestral, pero en este caso podemos usar la varianza normal. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos exactamente si esos datos son la población o una muestra. ¿Sí? Finalmente deben coincidir, entonces son muy cercanos. Entonces usamos la genérica, y la genérica es esta que dice vara. Es la varianza de los datos. En este ejemplo, los datos se llaman calificaciones. Entonces, como ya los tengo grabados, le doy Enter y me está diciendo que la varianza
es de 158.27. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, en este caso, la desviación típica. La desviación típica es sacarle a este valor la raíz cuadrada, pero pues Excel ya lo tiene, y es esta, la que dice desbest. Entonces, este valor nos va a indicar también si eso es homogéneo o heterogéneo. Entonces, desbest. ¿De quién? De calificaciones. Le damos Enter. Y 12.58. ¿Listo? Entonces, está como alta, ¿cierto? Esa desviación. Pero vamos a mirar, y está diciendo que hay una distancia de 12.58 puntos de los datos, más o menos, con respecto a la medida de 74. ¿Sí? Hay puntos alejados hasta 12.58. ¿Sí? Que este 12.58 puede ser por encima o por debajo, es decir, hay datos, en general los datos se comportan 12.5 por debajo del promedio o 12.5 por encima. Vamos a analizar entonces efectivamente si son o no son homogéneos. Entonces lo que hacemos aquí es aplicar esta fórmula, la desviación dividido en la media. Esa fórmula no la tiene Excel, pero lo que hacemos es crearla nosotros. Igual, paréntesis, seleccionamos la desviación estándar y la dividimos en el valor de la media que la tenemos acá. Nosotros ya la tenemos calculada. Y aquí ya le damos Enter. Y fíjense, 0.1691. En esta casilla, lo que hacemos nosotros es muy sencillo para que salga como porcentaje. ¿Listo? Como el porcentaje nos indica mejor la relación, entonces seleccionamos la casilla igual, pero cuando venimos acá a formato de celdas, no la dejamos como número, que es lo que muestra aquí, sino que la dejamos de nuevo como porcentaje. Y entonces fíjense, nos dio 16.92. Como ese valor es inferior al 33%, entonces podemos decir que tenemos unos datos homogéneos. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a medidas de dispersión. Entonces, aquí ya tenemos, digamos que una manera de interpretar mejor los datos. Lo que nos está diciendo es que efectivamente, gracias a la desviación estándar, o a la desviación típica, y al coeficiente de variación, estos datos se comportan de manera homogénea, es decir, que la mayoría de ellos, hay una muy buena concentración de datos cercanos a la media. ¿Y cómo vemos eso? Ah, pues mire acá en la gráfica. Miren que las frecuencias absolutas, las más cercanas, las más altas, las frecuencias absolutas más altas, están muy cercanas a la media que está como por acá en 74 algo. ¿Sí? Acá son las frecuencias más altas, mientras que los extremos tienen valores pequeños en cuanto a sus frecuencias. Si estas barras fueran altísimas y acá estas fueran más bajitas, este porcentaje hubiera aumentado significativamente. Nos estaría diciendo que tenemos una variable bastante heterogénea. Bueno, ahora vamos a mirar algo que ha quedado pendiente también, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces, ¿qué significa cuartil, decil y percentil? Esas son medidas de posición. Esas nos están haciendo una medición de un porcentaje de datos. Entonces, cuando hablamos de cuartil, por ejemplo, cuando hablamos de cuartil, es organizar los datos. Siempre en estas medidas de posición ya deben estar organizados los datos de menor a mayor. Y como dice cuartil, es tomar todos los datos y segmentarlos, dividirlos en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces, como tenemos 4 partes iguales, voy a hacer aquí ese proceso con el cuartil, lo puedo hacer. Digamos que estas son 4 partes iguales, ¿sí? Estas celdas. Entonces aquí tengo 4 partes iguales. Esas 4 partes, cada una
Imaginen que son del mismo tamaño porque obviamente yo las cambié ahorita. Entonces, cada una es el cuartil. Los cuartiles normalmente se escriben con mayúscula la Q, porque viene en inglés. Cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, ¿qué está diciendo? Si nosotros analizamos el cuartil 1 es solo este pedacito de los datos organizados. Entonces me está hablando de el 25% de los datos. Cuando calculamos el valor, esta lineecita que está acá, esta lineecita, me está diciendo, por ejemplo, que de 8. Entonces me está diciendo que los datos, el 25% de los datos, se encuentran entre el valor mínimo y 8. ¿Sí? Esa sería la interpretación. El cuartil 2 viene desde el valor mínimo, desde el primer valor al organizarse, hasta aquí, que sería el 50% de los datos. Todo esto sería el 50% de los datos. El cuartil 2, como relaciona el 50%, es la misma mediana, porque es el valor central. O sea, calcular el cuartil 2 o la mediana es lo mismo. Es el 50% de los datos, entonces nos está diciendo, por ejemplo, como es lo mismo que acá, nos está diciendo que el 50% de los datos está entre 50, que es el valor más pequeñito, y 75 puntos en la calificación. El cuartil 3 ya vendría desde el valor mínimo hasta aquí, hasta este valor, que sería el 75% de los datos. Y se hace un análisis similar. El valor que obtengamos me está diciendo que desde el mínimo hasta ahí es el comportamiento del 75% de los datos. Y el cuartil 4, ese no se analiza por una razón, porque es el 100%. Entonces, el cuartil 4 me da el último valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, me da el máximo. Entonces, el cuartil 4, pues 99. ¿Sí? La variable está entre 50 y 99. Eso nos está diciendo el cuartil 4. Eso ya lo sabíamos con el cálculo del máximo y el mínimo. Entonces, realmente lo que nosotros calculamos son el cuartil 1, el cuartil 3. ¿Por qué el cuartil 2 difícilmente se calcula? Porque el cuartil 2 es igual a la mediana. Representa el comportamiento del 50% de los datos organizados. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el cuartil 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuartil 3. Yo voy a escribir ahí el cuartil, en esa casilla solo el cuartil 3 para saber de cuál estamos hablando. Y en la función cuartil, esa es muy sencilla, porque hacemos lo siguiente. Igual, escribimos cuartil, puede ser este de X. La matriz. Entonces, cuando nos pide la matriz, son los datos, todos los datos, ¿sí? Porque pues, él va a calcular el cuartil de todos los datos. Y entonces, en mi caso, yo voy a escribir el nombre de ese valor, calificaciones, punto y coma, y aquí él me está preguntando, ¿cuál quiere? Primer cuartil, 25%. Valor de la mediana, percentil 50. Esto que me está diciendo acá es el cuartil 2, por eso le nombra como mediana. Y el tercer cuartil, que es el 75. Entonces yo vengo y miro acá y digo, así yo quiero ese, mire, el que dice que es 3. Entonces, yo voy a seleccionar ese dato. ¿Para qué? Pues para que me quede la fórmula ahí y después yo pueda cambiar a 1, a 2 o a 3 y sea más fácil. Entonces, cierro paréntesis, le doy Enter y ahí obtengo el valor. ¿Qué representa ese 84,25? Me está diciendo que el 75% de los datos se encuentra entre, entonces voy y miro el valor mínimo, que es 50, entre 50 y 84,25. O sea, el 75% de las calificaciones llega hasta 84,25. Y eso es una interpretación de posición muy buena. De hecho, ustedes que están bien jovencitos habrán notado que cuando les entregan los resultados del ICFES, de la prueba de estado, ustedes les dicen cuartil, posición, y les están haciendo ese análisis estadístico. Entonces, si ustedes quedaron, por ejemplo, cuando les dicen, quedaron en el cuartil 1, muchachos, lo que les está diciendo el ICFES es,
que de esas 1000 personas que analizaron junto a ustedes están en el 25% más pequeño. O sea, les fue mal. ¿Sí? Hay un 75% que le fue mejor. Si les dicen, está en el cuartil 2, pues muchachos, tampoco les fue tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están ahí entre el 50%, pero más bajito. Si les dicen cuartil 3, bueno, mejoró el asunto. Ya están entre el 75% de los resultados. Si les dicen cuartil 4, o sea, cuando en los resultados del ICFES dice cuartil 4, les fue muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes, dentro de la muestra que seleccionaron para analizar, que siempre seleccionan grupos de 1000, entonces ustedes quedaron de esos 1000, están en el 25%, pero no de los inferiores, sino de los superiores. Entonces, probablemente cuando ustedes les digan ahí cuartil 4, su resultado del ICFES es un puntaje alto, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo el ICFES con el resultado. Fíjense cómo todo el tiempo nos están analizando con esto y uno simplemente se fija en el puntaje. ¿Sí? Entonces a veces dice, me saqué 200, me saqué 500. No solamente es eso. ¿Por qué? Porque es que año tras año cambia. Imagínense esto, muchachos, que ustedes se basan solo en el puntaje y entonces alguien presenta el ICFES este año, un ejemplo, y le llega el resultado. El ejemplo yo sé que es exagerado, pero es para que lo noten. Entonces dice, me saqué 350 en el ICFES y no le sale ninguna nota de que fue becado, si no le llega ninguna de esas cosas, dice, me fue súper bien. Pero cuando vamos y miramos la media del ICFES este año fue de 380. Entonces, cuando miramos eso, ese 350, que en términos generales es un puntaje muy bueno, ese año, si la media es 380, nos está diciendo que usted está por debajo de la nota promedio. O sea que hay muchísima gente a la que le fue mejor. Y si además del 350 se le dice que quedó en el cuartil 2, pues más grave todavía, porque le está diciendo, sí, se sacó 350 puntos, eso no se los quito, pero significa que aquí hay un 50% de personas de esas 1000 que obtuvieron puntajes muchísimo más altos que el suyo. ¿Sí? Entonces, no basta solo con mirar las cifras, sino que la estadística nos está pidiendo esa interpretación y a veces la dejamos de lado. Ese es el cuartil entonces. Se divide en 4 partes. El decil también maneja porcentajes, pero pues el cuartil son 4 partes, el decil son 10 partes. ¿Listo? Y el percentil son 100 partes. Aquí menos mal queda grabado porque lo que les voy a mencionar es supremamente importante para la fórmula. No hay fórmula para el decil, solamente hay fórmula para el percentil. ¿Listo? Entonces, cuando uno le dicen calcular el cuartil, únicamente tenemos 4 opciones. Cuartil 1, 2, 3, 4, que normalmente omitimos, el 4 y el 2. ¿Sí? Pero tenemos esas 4 posibilidades. Cuando nos dicen decil, tenemos 10 opciones. ¿Sí? Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9, decil 10. Cada decil representa 10%. Entonces, me explico, el decil 1 representa el 10% de los datos, el más bajito, ¿sí? Porque es solo el 10%. Si yo quiero calcular el decil 2, estoy calculando la posición del 20% de los datos. Si digo decil 5, estoy hablando de la posición del 50% de los datos. O sea que el decil 5 es la mediana. ¿Sí? Todo lo que diga 50% en su ajuste es la mediana. O sea que el decil 5 es igual al cuartil 2. El decil 8 está hablando de cuál es la posición del 80% de los datos. Y así. Con el percentil, como ahora dividimos es en 100 partes iguales nuestros datos, entonces lo que hacemos es, podemos calcular 100 percentiles. ¿Sí? Entonces, decir percentil 1, quiero mirar el comportamiento del 1% de los datos. Si yo digo percentil 10, pues estoy hablando de la posición del 10% de los datos. O
sea que el percentil 10 se parece al decil 1, ¿sí ven? Si yo digo percentil 25, estoy hablando del 25% de los datos. Entonces, el percentil 25 se parece al cuartil 1. ¿Por qué? Pues porque me está hablando del 25%. Y esa es la interpretación que es la clave para nosotros. Eso no lo va a hacer Excel. Esa interpretación es la que el ser humano tiene que darle para que los datos pues, sean calculados de buena forma. Entonces voy a comprobar, voy a coger el percentil 75. ¿Para qué? Pues para que ustedes se den cuenta que el percentil 75 corresponde al cuartil 3. Entonces, ¿cómo hacemos? En la fórmula hacemos igual, escribimos percentil, puede ser este percentil.x, la matriz, que son todos los datos, siempre nos va a pedir los datos, y en nuestro caso voy a escribir acá 75, o sea, voy a seleccionar este valor, le doy Enter, bueno, me faltó algo, lo siento, hice algo mal en la fórmula. Tomo ese valor, el 75, pero lo divido en 100, para que me lo exprese en forma de porcentaje, sí, en forma de posición, perdón. Listo, dividido en 100. ¿Por qué se divide en 100? Porque estábamos hablando de percentil. Olvidé esa parte acá. Entonces, de nuevo, percentil.x, selecciono todos los datos, tomo o pongo el número del valor del percentil que quiero, de 1 a 100, y lo divido en 100, porque es percentil. Y fíjense que nos está dando el mismo valor. Si yo cambio aquí a 50, me tiene que dar el mismo valor de la mediana. Miren, que aquí nos da el mismo valor. Pero pues la idea no es ser repetitivo. Entonces voy a coger el 60% de los datos. Y aquí lo que me está diciendo el percentil 60 es que las calificaciones de ese curso están en el 60% de las calificaciones del curso están entre 50 puntos, que era el valor mínimo, y 77.6. Para el decil, entonces, en esta casilla, yo solo puedo moverme de 1 a 10. ¿Listo? Entonces voy a coger 6 en este ejemplo para que me dé este mismo valor, para calcular la fórmula. Entonces, ojo, fíjense que yo les había dicho que el decil no tiene fórmula. Por eso acá dice función percentil. Vamos a usar la misma, percentil. Seleccionamos los datos. Selecciono acá el valor del decil que quiero, pero en lugar de dividir en 100, como estoy hablando de deciles, lo divido en 10. Y listo. Le doy Enter y fíjense que nos da lo mismo. El decil 6 me está hablando del 60% de los datos, el percentil 60 también del 60% de los datos. Si tomo el decil 5, pues me va a dar la mediana, 75, pero pues entonces miremos el 30% de los datos, o sea el decil 3, nos da 66.6. Hasta ahí es el valor, la posición de eso, en este caso del 30% de los datos, entre 50 y 66.6. Entonces, después de que uno tiene la fórmula, uno no hace sino cambiar acá los valores, teniendo en cuenta que el cuartil únicamente se puede mover desde 1 hasta 4, que este valor del decil solo se puede mover de 1 a 10, y que el percentil se puede mover de 1 hasta 100. Y la característica es que el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 coinciden porque todos son iguales a la mediana, porque es el valor, la posición central de los datos organizados. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, señor, ninguna. Bueno. Pues aquí vamos a continuar. Hay poquitos conectados hoy. ¿Qué pasó? Yo miro qué pasó si en el grupo escribieron algo.
Una de las compañeras dijo que no podía ingresar porque estaba muy enfermo, entonces no pudo ingresar a la clase. Y en el grupo también vi una compañera que escribió que no tenía internet y no pudo tampoco ingresar porque no le cargaba. Bueno, los demás pues entonces tendrán que mirar el video y ponerse al día. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, entonces, es calcular el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. ¿Listo? Vamos a trabajar con esos. ¿Cómo se calcula kurtosis? ¿Cómo se calcula coeficiente de asimetría? Entonces, es muy sencillo. En términos generales es muy sencillo. Porque es aplicar la fórmula. Pero lo que nos interesa es la interpretación también. La interpretación de la kurtosis. Fíjense que aquí, en esta parte, para que lo tengan en cuenta cuando miren el video y puedan hacer esta relación, escribirla, y la gráfica, que eso es lo que se les pregunta realmente, esas son las conclusiones. Cuando hablamos de kurtosis, la kurtosis nos está indicando qué tan plana, qué tan puntuda o qué tan normal es la distribución de los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando calculamos ese valor, la kurtosis, que lo calcula, que eso es una fórmula, una sumatoria terrible, y esto Excel lo saca en un momentico, nos da tres opciones. La kurtosis nos da igual a 0. Cuando nos da igual a 0, que difícilmente pasa, pero es una opción, es porque los datos son completamente normales, normalizados. Es una distribución normal. Por eso se habla de mesocúrtica. Entonces, fíjense, mesocúrtica es la gráfica, la bonita. Ni tan puntuda, ni tan chata. Los datos están igual en la campana de Gauss, ¿sí? Que eso nos indica una normalidad de los datos. Entonces, si nos da igual a 0, mesocúrtica. ¿Sí? Y entonces ya estamos indicando, al decir mesocúrtica, que los datos se comportan de una forma normal. Si la kurtosis da mayor que 0, es decir, si al calcular ese valor nos da positivo, nos está diciendo que es leptocúrtica. ¿Qué significa que la kurtosis sea mayor que 0? Pues que los datos son más puntudos. Fíjense que ya deben haber más datos por encima, ¿sí? Por eso se hace como más alta la gráfica, se la hace leptocúrtica. Cuando la kurtosis es negativa, o sea, menor que 0, entonces decimos que es platicúrtica. Y decir que es platicúrtica, entonces miramos la gráfica y es que son más chaticos, ¿bien? Que la parte normal, o sea, los datos están como más por debajo. Eso es lo que nos dice la kurtosis negativa. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la kurtosis? Miren cómo es de difícil. Igual, kurtosis. ¿De quién? De los datos. Seleccionamos los datos. Listo. Entonces, aquí tomamos una decisión. ¿Sí ven? Dio menos 0.84. Entonces, ¿qué está indicando? Pues que cayó aquí en el criterio de que es negativo. Entonces, nuestros datos se comportan de una forma platicúrtica. Eso es lo que nos está diciendo. Son así. Términos gráficos vendrían de esta manera, más chaticos. Profe, Sí, profe, todo lo que nos está explicando acá es para realizarlo en las tablas que venimos haciendo. Sí, eso es lo que le deben agregar. Esa es la segunda fase. Esto ya es para dentro de 8 días. Sí, bueno, gracias. Sí, hasta esta semana, tabla de frecuencias, media, mediana, moda. Y la interpretación de esos datos.
Y ahora entonces ya percentiles, ahí pueden elegir cualquiera. Las gráficas, coeficiente, las medidas de dispersión para saber tomar la decisión si son homogéneos o no, kurtosis y coeficiente de asimetría en este caso. Es lo que lo que estamos trabajando. Entonces fíjense cómo es de sencillo. La Con la interpretación función es coeficiente de escribirla en la kurtosis. plantilla. Dime. La interpretación es necesaria escribirla ahí en la plantilla. Sí, sí, en este caso sí. Porque si no la escriben ahí, pues no la voy a ver yo nunca. Y yo voy a revisar son esos avances. Entonces las pueden escribir, pueden poner cuadritos por acá abajo donde diga interpretación y ahí sale todo. Y le pueden poner acá la conclusión. ¿Sí? En este caso, él bota el valor negativo y entonces inmediatamente yo miro la tabla de la relación, digo, ya sé que eso es platicúrtico, o sea, ya me voy haciendo una idea que los datos van a ser chatos. Pero no sabemos si son o no son simétricos. ¿Sí? Fíjense, ¿qué significa que sean simétricos? Asimétricos, esto. ¿Sí? Que con respecto a la media, vea, tenga los mismos datos a este lado, o sea, bonita la gráfica. ¿Sí? Eso le indica como una distribución normal, es como la más chévere de todas. Pero no siempre ocurre. Entonces, a veces los datos se mueven, o sea, antes de la media hay más datos, fíjense, y hay otros que después de la media se mueven más, ¿sí? Hay más datos hacia el lado, entonces eso se llama curva de asimetría negativa, cuando son más a la derecha, curva de asimetría positiva, los datos están más hacia la izquierda, y simetría cuando están parejitos. ¿Cómo sabemos eso? Con el coeficiente de asimetría. Y el coeficiente de asimetría también tiene unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Miren, cuando ese coeficiente es igual a 0, es simétrica. Entonces, cuando es simétrica, el coeficiente es igual a 0, nos da de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí coincidirían que tanto coeficiente de asimetría como kurtosis tendrían que ser 0. Difícilmente pasa, pero se puede dar. Cuando el coeficiente de asimetría es positivo, o sea, mayor que 0, entonces nos dice que es positiva. Entonces miren que cuando ese coeficiente es mayor que 0, hay más datos aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Se mueven con respecto a la izquierda del eje de simetría. Son asimétricos, pero hacia la izquierda. Y cuando es negativo ese valor, entonces nos está diciendo que es una simetría negativa, es decir, que con respecto al eje de simetría están más hacia la derecha. ¿Cómo vamos a tomar la decisión? Pues vamos a escribir igual coeficiente de asimetría. Miren, ahí está, coeficiente punto asimetría de los datos. Seleccionamos todos los datos. Le damos Enter. Y ese valor es positivo, no es 0. Cerquita a 0, pero no es 0. Como es positivo, mayor que 0, decimos que es una asimetría positiva. O sea que la gráfica vendría con más valores a la izquierda del eje de simetría. Y sería más chatica. ¿Por qué? Porque ya dijimos que era platicúrtica. Entonces, eso es lo que nos está indicando el tener esos valores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchachos. ¿Ninguna?
Bueno, parece que no. No, profe. Ahora lo que vamos a hacer, finalmente, lo que vamos a hacer, antes de explicarlo pues, lo que van a entregar esta semana, es verificar todos estos datos, o la gran mayoría, a través del análisis de datos estadísticos que hace Excel. Para eso, muchachos, entonces ustedes tienen que venir aquí a donde dice datos, arriba. Cuando le dan en datos, les debe aparecer activo a la derecha algo que dice análisis de datos. Si ustedes en este momento están en Excel y le dan datos y no les aparece, entonces van a tener que descargar el complemento. ¿Cómo lo descargan? Tendrán que ir a opciones, donde dice complementos. Tendrán que instalar un complemento que se llama análisis de datos o herramientas de datos, dependiendo del Excel. Y si tienen activa la vista de programador, a mí me tocó activar la vista de programador y por aquí en programador fue donde pude instalar los complementos de Excel. ¿Listo? Casi siempre está oculto. Cuando ya lo instalan, entonces fíjense lo que hacemos nosotros para corroborar. Ojo, no es que solo vamos a hacer eso. Vamos a corroborar lo que nosotros ya calculamos. Vamos a darle análisis de datos. Y en el análisis de datos, aquí hay un montón de cosas. Miren, jerarquía, regresión, muestra, prueba T, prueba Z, histograma. Lo que vamos a hacer nosotros es buscar estadística descriptiva. Mírenla acá, estadística descriptiva. Le damos a aceptar y aquí le seleccionamos esto. K-décimo mayor, K-décimo menor, como para que nos muestre ese resumen de estadísticas. Y le damos a aceptar. Ya le di el rango de entrada. Y el rango de entrada, entonces, voy a seleccionar los datos. En este caso sí debo seleccionarlos. Command Shift. Le doy a aceptar. Se dirán, Iván, ¿y qué pasó ahí? Entonces, bueno, no seleccioné todo lo demás. Él me lo arroja en una hoja distinta. Pero voy a eliminar eso, porque solo me botó 2 datos y yo quiero que me arroje más datos. Entonces voy a eliminar esta hoja y voy a volver a hacer el procedimiento. Entonces, y le voy a decir que me los arroje en la misma hoja también. Entonces vengo a análisis de datos, estadística descriptiva, ya tengo los datos, rango de salida en una hoja nueva, no le voy a dar ahí. Lo voy a dejar en un libro nuevo. No, lo voy a dejar acá así. Rango de salida. A ver si me lo deja aquí mismo. Rango de salida y voy a coger aquí. Voy a ponerlo ahí donde seleccioné para que lo seleccione de esa forma. Y le voy a dar resumen de estadísticas. Le doy a aceptar y aquí ya tengo nuestra columna. Y entonces fíjense todo lo que está arrojando él. Ahí ya no me lo botó en otro libro porque yo le dije que me lo botara en una celda diferente. Me está diciendo que la media es 74.36. Entonces voy a mirar acá. 74.36. Sí coincide. Voy a seguir mirando aquí. La mediana 75 y la moda 75. Pues vamos a mirar. Mediana y moda 75. Muy bien, coincide. Desviación estándar 12.58. Desviación estándar 12.58. Coincide. La varianza 158.27, 158.27. Curtosis menos 0.84, 15.674. También coincide. Coeficiente de asimetría, es este. Entonces 0.0608, aquí coincide. El rango, 49, vamos a mirar. Sí, el rango es 49, mírenlo, acá lo tenemos, el rango, 49. El valor mínimo, 50, sí, habíamos dicho que era 50, y el máximo, 99. La suma, esta suma es sumar todos los datos, en nuestro caso,
no interesa mucho, porque no estamos aplicando fórmulas por fuera. Pero, por ejemplo, si uno dijera, es que tiene que hacer la suma de forma manual, pues al hacer esta suma de aquí, no bastaría sino dividir eso en 50 para obtener la media. La cuenta, pues nos está diciendo cuántos datos hay en total. Sí, son 50. El dato mayor, sí, es 99, que es el mismo máximo. El dato menor es el mínimo, que es 50. Y ahí tenemos un resumen sin interpretación, fíjense, sin interpretación de nuestros datos. Entonces es importante que instalen ese complemento para que pues, lo tengan en cuenta ustedes, muchachos, y les pueda servir de ayuda para lo que viene en la actividad. Voy a cancelar aquí. Listo. Y aquí ya tenemos todo el análisis con algunas interpretaciones. Es la actividad que viene ahora. Entonces aquí voy a poner de color azul lo que viene ahora. Para los datos sin agrupar, van a construir diagrama circular y diagrama de barras. ¿Listo? En este caso, vamos a dejar solo construir un diagrama de barras y el diagrama circular de todos los datos de cada uno de los de la encuesta que hicieron entre ustedes. Y a esos datos, como ya le calcularon media, mediana, moda y siguen haciendo la interpretación, le van a calcular el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 40 en las variables que se pueda calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las variables cualitativas no tienen esos percentiles, ni los cuartiles. No tienen posición. Van a calcular kurtosis, coeficiente de asimetría, varianza, desviación estándar, o típica, como sale ahí en Excel, la palabra típica, coeficiente de variación, y a todos esos datos, entonces, análisis de cada uno de esos. Siempre el análisis, que no se les olvide de todo lo encontrado. Para los dos ejemplos de los datos 1 y datos 2, que son los 100 elementos, entonces lo que vamos a hacer es construir el diagrama. En este caso, entonces, aquí vamos a quitar. No vamos a hacer el de porcentajes porque si ya lo van a trabajar en el otro. Entonces, un histograma y polígono de frecuencias para cada variable. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Recuerden que esto queda en el video porque ya el archivo, yo les envié la plantilla general, pero no tiene estos datos, entonces les encargo que miren o tomen apuntes de lo que hay que hacer. Para los dos ejemplos, aquí van a calcular cuartil 3, decil 7, percentil 80 de la variable 1. Y en la variable 2, calcular el cuartil 1, el decil 2 y el percentil 70. Y ahí van a obtener algunos resultados. Y finalmente, van a hacer lo mismo aquí. Calcular kurtosis, coeficiente de asimetría, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, y van a hacer un análisis de todo lo encontrado. Eso es lo que van a enviar ustedes
para la próxima clase. Teniendo en cuenta ya lo que hemos abordado en las dos clases, ya el trabajo, la actividad va consolidada y cada vez va teniendo pues más elementos para la interpretación. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Listo? Los demás. Bueno, entonces parece que no. Entonces, pues bueno, muchachos, les agradezco la presencia y nos vemos en 8 días para continuar con el proceso. ¿Listo? Cualquier cosa, entonces me escriben, yo quedo pendiente. ¿Vale? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien entonces. Un abrazo. Hasta luego.